Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes y los que están también conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países. Allá en Puebla, donde se encuentra el misionero Miguel Hermúdez Marín, en la congregación del reverendo Ignacio. Que Dios lo bendiga y bendiga a todos los hermanos allá, y que Dios siga usando grandemente a nuestro hermano y amigo misionero Miguel Hermúdez Marín en este tiempo final en favor de la obra del Señor, y siga Dios cumpliendo en él todo lo que él tiene que llevar a cabo. Un saludo para los padres allá en República Dominicana, que es el Día de los Padres. Que Dios los bendiga grandemente, y también a todos los padres en toda la faz de la tierra. Para hoy, domingo 26 de julio de este año 2026, buscamos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Santiago, está después de Hebreos, Santiago, capítulo 5, verso 7, nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí dibuja una estrella de David a la derecha. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y dibuja una piedra angular y las edades a la derecha. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor hecha una realidad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida del Señor, 2000 años atrás, habló el profeta Isaías, habló también el profeta Moisés, y habló también el Señor allá en el huerto del Edén. Vean, vino anunciándose la venida del Señor desde el Génesis. Y también, tanto en la primera como en la segunda venida del Señor. Y también el reverendo William Branham dice que el séptimo sello viene anunciándose desde el Génesis. El séptimo sello es la venida del Señor. La venida del Señor se hizo una realidad 2000 años atrás en la persona de Jesús. Esas profecías mesiánicas se hicieron una realidad cuando se cumplieron. O sea, esas profecías se hicieron carne. Al hacerse carne, allí se estaban cumpliendo esas profecías de la venida del Mesías en el cumplimiento de su primera venida como Cordero de Dios, lo cual fue representado en esos corderos y animalitos que el pueblo hebreo sacrificaba de año en año. Era el cumplimiento de todos esos tipos y figuras, el cumplimiento de esas profecías, de las Escrituras. Y allí estaba en medio del pueblo hebreo, 2000 años atrás, la realización de ese cumplimiento en la persona de Jesús. Ahora, para la segunda venida del Señor, se tienen que cumplir de la misma manera que se cumplieron las profecías para la primera venida del Señor. Son profecías que fueron habladas y por consiguiente, al ser dadas por Dios, por el Espíritu Santo, hablando por medio de los mensajeros, tienen que cumplirse, porque ninguna palabra que ha salido de la boca de Dios, o sea, de los mensajeros, de los profetas,
puede caer en tierra, sino que toda palabra que fue hablada por los profetas, cumplimiento tiene. En el mensaje titulado El fruto del vientre de la Virgen, que fue predicado aquí en Calley, Puerto Rico, el 11 de marzo del 79, miren, ayer nos dijo, todas las personas se preguntan, bueno, sabemos que el Mesías ha de venir, ¿por dónde vendrá? ¿A qué secta religiosa vendrá? ¿Cómo será? ¿A quién se parecerá? Y la otra interrogativa de las gentes es, ¿le conoceremos cuando venga? ¿O nos pasará como le pasó al pueblo hebreo, que vino en la primera venida y no le recibieron, no creyeron que era él y lo mandaron a crucificar? Miren aquí, en el mensaje Develando a Dios, nos dice en la página 21, abajo, dice, pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando aquel velo rasgó de arriba a abajo para aquella generación, Jesús fue ese Dios velado. Y cuando Él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos y rasgó aquel velo de arriba abajo, de forma tal que el asiento de misericordia se vio plenamente. Pero ellos estaban demasiado ciegos para poder verlo, como Moisés dijo aquí. Pablo dijo, leyendo de Moisés, cuando Moisés es leído hoy, todavía el velo permanece en sus corazones. Oh, hermano, hermana, eso fue lo que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado y Dios estuvo a plena vista de ellos colgando en la cruz. Él estaba a la vista, pero ellos no pudieron verlo. Ahí él escribe, Dios envió fuego, relámpagos, etcétera, para rasgar el velo. ¿Será posible que los gentiles hayan hecho la misma cosa? Y digo una estrella de David a la izquierda. Y abajo escribe, en la segunda venida, los gentiles hacen lo mismo que hicieron los judíos en la primera venida. Oh Dios, cuando ellos han tenido las edades de la iglesia del Hijo de Dios, pero cuando ahora el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que hemos tenido desde Pentecostés, cuando la tradición eclesiástica ha sido rasgada, las cosas que la gente solía decir, los días de los milagros han pasado y estas cosas, y Dios ha quitado el velo y lo ha traído a plena luz, y ellos están preparados para volverlo a crucificar. Así exactamente. Y arriba escribe, lo crucificarán de nuevo. Recuerden que eso fue lo que hizo Moisés cuando hirió la roca por segunda vez. Vendría a ser una crucifixión espiritual, hablando mal, blasfemando contra el cumplimiento de la venida del Señor. Ya Moisés allí puso ese tipo y figura, que era para hablarle a la roca, no tenía que herirla. Al herirla, puso entonces un tipo y figura. Ahora vean que ni los profetas se salvan de las consecuencias de sus actos. Él, por haber hecho eso, no entró a la tierra prometida del nuevo cuerpo, o sea, la tierra prometida, de la tierra que Dios le prometió, o sea, esa tierra que fluía leche y miel. Ahora ven ustedes que Moisés, aunque fue el profeta de la dispensación de la ley, por causa de herir la roca, la peña, desobedeció a Dios y no hizo como Dios se le dijo que hiciera. Y si a un profeta del calibre de Moisés, Dios no le permitió entrar a esa tierra prometida, ¿cuánto más
a cualquier persona que se levante en la segunda venida del Señor, cuando esté siendo llevada a cabo en el fin del tiempo, esa persona que se ponga en contra de la venida del Señor, hiriendo la roca, o sea, a Cristo en su venida, tampoco entrará a la tierra prometida, pero del nuevo cuerpo, o sea, no será transformado, porque si allá no le fue permitido a Moisés, con ese acto que hizo, entrar a esa tierra prometida, tampoco ninguna persona entrará a la tierra prometida del nuevo cuerpo si ha herido la roca, blasfemando, criticando, burlándose, hablando en contra del cumplimiento de la venida del Señor. No le será perdonado. Ahora, él sigue diciendo aquí, hay muchas gentes que dicen en este siglo XX, si el Señor viene por segunda vez, como Él ha prometido, le volverán a matar. Esa es la opinión de muchas personas. Ahora vean que eso, ellos, aunque quizás no saben o no sabían lo que estaban diciendo, hay una escritura que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, donde nos habla de una muerte, donde nos habla que al final de ese ministerio, dice que la bestia los matará. En este mensaje, escogiendo una novia, hay un extracto, unas anotaciones atrás de este folleto de diferentes temas predicados por el reverendo William Branham, y hay una porción aquí del mensaje La más grande batalla jamás peleada, en el folleto en la página 57. Aquí en este folleto en la 52 dice: Jesucristo nació y fue perseguido bajo el reino romano. Eso fue en su primera venida. En su segunda venida, ahora su mensaje es perseguido por la denominación romana, la cual es madre de todas las demás. Y cuando Él regrese, Él viene a extirpar el reino romano. Por eso es que los judíos siempre han estado esperando, siempre que Él venga y destruya a ese imperio, a ese reino romano, la jerarquía romana, con todas las denominaciones del mundo. Ahora mismo se están juntando en una organización. Ahora miren, él escribe allí: Roma persiguió al Señor en la primera venida, y en su segunda venida también lo hará. En su segunda venida también Roma, como cabeza, estará haciendo lo mismo. Roma persiguió al Señor en la primera venida, y en su segunda venida también lo hará. La Confederación de Iglesias no es Rusia, es Roma. Así dice el Señor. ¿Dónde está nuestra fe? ¿No cree usted a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasa con estos predicadores hoy? Casi todos los predicadores han salido a combatir al comunismo. El comunismo no es nada. El diablo está tejiendo debajo de sus narices y ustedes no se dan cuenta. Es el romanismo, el denominacionalismo, y Roma es la madre de las denominaciones. La Biblia dice que ella es una ramera y sus hijas han fornicado contra la palabra de Dios. Soldado, coja la espada, quédese con la palabra de Dios. Y ahí dibuja una estrella de David a la derecha. Y abajo también escribe en la primera y segunda venida. En la primera y segunda venida. Y en el frente le escribe: en la primera y segunda venida, Roma lo persigue. En la primera y segunda venida, Roma lo persigue. Allá vean, lo persiguió estando vivo. Luego que resucitó, ¿quién va a perseguir a un cuerpo que se puede cambiar de dimensión? Nadie perseguía a Jesús cuando resucitó. Por lógica,
tiene que ser antes de que esa persona reciba su cuerpo glorificado. Tiene que perseguir a una persona de esta dimensión. Y así es en la segunda venida del Señor. Si está prometido y está dicho en las profecías que Roma estará persiguiendo al cumplimiento de la segunda venida del Señor y no lo ha hecho todavía, pues entonces tiene que estar ese velo de carne vivo en medio de la raza humana para que eso se pueda cumplir. No puede venir un profeta que Dios ya lo ha llamado a descansar y resucitar para entonces cumplir eso. No. Ahora, sigue diciendo él aquí, y la opinión de esa clase de personas que habla de esa manera, es esa la opinión de ellos. ¿A causa de qué? A causa de que han visto la condición espiritual y moral de la humanidad. Una condición tan decadente, una condición de tanta ceguedad espiritual, que ellos mismos dicen que conforme a la condición de ceguedad espiritual en que se encuentra la humanidad con sus religiones, se encuentran en tal condición que ellos creen que no le han de conocer, que ellos creen que no le han de conocer, o sea que no conocerían su venida cuando Él se manifieste. En el mensaje de las 3 clases de creyentes, miren aquí, nos dice en la página 21 de este mensaje, dice, ¿ve usted? El reino gentil comenzó con la adoración obligatoria a una imagen de un hombre santo, y asimismo terminará el reino gentil con la adoración obligatoria a la imagen de un hombre santo. Ese es el Papa. Y también en el comienzo del reino gentil, una mano escribió sobre la pared algo que nadie pudo descifrar, sino solo el profeta. Hay un escrito que lo he estado buscando, en donde él escribió que eso que se escribió allí en la pared lo pudo haber escrito Gabriel o Miguel. Y lo voy a conseguir, he estado buscándolo, pero está en un estudio bíblico. Ahora vean. Y ahora también la mano ha escrito sobre la pared, correcto. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo escribiendo en tierra? Ha escrito la palabra Ishabot, lo cual significa que la gloria de Dios les ha dejado. Escribe Ishabot sobre el reino gentil. Ishabot sobre el reino gentil. La escritura está sobre la pared y solamente puede ser leída por los que tienen mente espiritual y que creen en cosas espirituales, los cuales han nacido del Espíritu de Dios. Belsasar salió y trajo los vasos de la casa de Jehová para beber el vino. ¿Por qué? Porque era un incrédulo. Él pensaba que era un creyente, pero era un incrédulo porque no creyó la palabra. Escribe, no cree la palabra. Acab también era un incrédulo. Él se portaba como si fuera un creyente y siempre se encontraba entre los creyentes. Pero él era un incrédulo. ¿Qué hizo? Se casó con una idólatra y así introdujo la idolatría a Israel. Él era un incrédulo, lo sabemos. Ahora, esta clase de gente no acepta que toda palabra de Dios sea la verdad. El incrédulo es un hipócrita. Recuerde eso. Él se porta diciendo que cree, pero niega la palabra. Ahí a la izquierda dice que cree. Él dice, tanto de la Biblia es correcto, pero si no considera toda la Biblia como correcta, entonces eso lo convierte en un incrédulo. Usted tiene que creer toda jota, toda tilde y todito lo que dice la Biblia, porque ella tiene que ser la verdad. Si no considera como la verdad a toda la Biblia, antes dice,
pues yo no creo esto ni aquello. Entonces usted es un incrédulo. En una ocasión un ministro me dijo: señor Branham, a mí no me importa cuántas personas usted pueda presentar como personas que han sido sanadas. De todas maneras, yo no lo creeré. Le dije: correcto, usted no puede creer porque usted es un incrédulo. Tremenda contestación, muy cierta. Esto no es para usted, esto es solamente para el creyente. Usted tiene que creerlo. Si la cosa es que ellos no lo creen, y la cosa es que ellos no lo creen. Bien habló el profeta Pablo cuando dijo: vendrán traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, o sea, el poder de la palabra, y a estos evita. Y escribe ahí a la izquierda: evita a los incrédulos. Entonces, noten que ellos niegan la palabra completa, pero en todas sus formas son muy religiosos. Ellos son incrédulos a la palabra verdadera, aunque ésta sea vindicada en cada edad. O sea, aunque Dios la haga una realidad y se esté cumpliendo lo que fue prometido, de lo cual ellos dicen que creen, cuando es cumplida, no creen. Dios vindicó la palabra de cada uno de estos que hemos visto: Noé, Moisés y todos los profetas. Dios habló por medio de lo sobrenatural. Dios habló por medio de lo sobrenatural y vindicó la palabra. Y aun con todo eso, hubo esta gente que le dio la espalda y se fue. Allí también estaban los 70, mirando a Jesús hacer todas aquellas cosas, y además con el conocimiento de las Escrituras que les mostraban que esa era la edad cuando todo eso debía suceder. O sea, era el tiempo para el cumplimiento de la venida del Mesías. Todo estaba apuntando a eso. Luego, cuando Él les dijo acerca de partir el pan y otras cosas espirituales, entonces ellos dijeron: esta es una cosa muy dura. Entonces Él les preguntó: ¿qué diréis entonces si viereis al Hijo del Hombre subir al cielo de donde vino? ¿Es la carne o es el Espíritu quien vivifica? Ahora sí, en su segunda venida, Él también puede decir que si el Hijo del Hombre usted lo va a ver, o lo viereis subir de donde bajó. Porque recuerden que el que está en Él es Apocalipsis 10. Ese es ángel fuerte que ha descendido del cielo. ¿Ve usted? Con eso ellos se fueron, diciendo entre sí mismos: no, nosotros no podemos creer tales cosas. Ellos plenamente le dijeron y le dieron la espalda a la palabra. Ellos ni se quedaron para ver qué sucedería. Ese es el incrédulo. ¿Y qué hacen ellos? Hallamos que esta clase de gente, así mismo llamados creyentes, así son en sus formas de religión, pero no pueden ver la verdad de la palabra de Dios identificada, porque es contrario a lo que ellos creen. Y escribe allí: el incrédulo se va. No importa lo que usted cree, o cuán leal sea, o cuán religioso sea, esas cosas no tienen nada que ver. La sinceridad, eso no tiene nada que ver. Yo he visto a personas tan sinceras, he visto a los paganos quemar a sus hijos y también echárselos de comida a los cocodrilos. Es decir, madres sacrificando a sus hijos. Eso es mucho más de lo que haría cualquier cristiano. Ellos son sinceros, ellos creen sinceramente, pero están sinceramente errados. La gente viene y dice: esta iglesia ha estado aquí por tantos años. No, usted está sinceramente errado si se encuentra contrario a la palabra. Más adelantito aquí en este mismo mensaje, él dice, en la página 25, miren, dice: allí tenemos al creyente manufacturado, que está por allí esperando alguna oportunidad. Él dice: sí, yo creo esto y aquello, y creo también esto acá, pero óigame,
yo oí a tal persona diciendo esto y aquello. Los manufacturados tienen las orejas muy largas. Esos son los burros. Él escribe ahí a la izquierda, los Judas oyen lo que no deben. Los Judas oyen lo que no deben. Mientras que el creyente verdadero no oye nada fuera de la palabra. Eso es todo lo que oye el creyente verdadero. Él se fija solamente en la palabra. Él no está buscando las faltas y la escapatoria. Él cree a Dios y con eso se queda. Con eso está satisfecho y prosigue hacia adelante. Ese es el verdadero creyente. Y él escribe allí el manufacturado y el creyente, ahí a la derecha. Ahora él sigue diciendo, bueno, así será con muchas personas. No le han de conocer. ¿Por qué? Porque no sabrán y no creerán el cumplimiento de las promesas de Dios conforme a como Dios ha prometido. O sea, conforme a como Dios dijo que sería el cumplimiento de su venida. En el mensaje de los ungidos de los últimos días, aquí nos dice en la página 49 de este mensaje, dice, fíjense, él dijo en Hebreos capítulo 6, aquí estábamos leyendo hace rato, y dije que nos referíamos a esto otra vez, y eso haremos por unos cuantos minutos. Él dijo, las espinas y abrojos, los cuales están cercanas a la reprobación, cuyo fin será el ser abrazado, fronterizo. Ustedes que han gustado del don celestial, gustado, en otras palabras, lo han visto, no se puede probar con la boca, pero lo han visto y ustedes sabían que era la verdad. Sabían que era la verdad. Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo a medida de que vino sobre ustedes. Está leyendo la Escritura, gustaron de la buena palabra de Dios. Él va leyendo y va comentando, gustaron, vieron que estaba correcto y el Espíritu Santo vino sobre ellos, la espina en el campo. Y entonces se desvía negando al mismo Cristo que les santificó y le llamó, dándole esa unción. Ya no queda sacrificio para pecado para eso, es irremisible. Es imposible que lleguen al conocimiento de la verdad, porque es imposible que los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo cayó sobre las espinas, ¿ven? Empezó allí con Jesús y Señor, yo seguiré. Pero cuando llegó a la palabra, se volvió para atrás. Hechos partícipes del Espíritu Santo y aún gustaron o vieron la palabra misma ser manifestada y entonces desviarse. Es totalmente imposible que ellos jamás lo puedan ver o que lleguen a creerlo. Y escribe a la izquierda, los que se van atrás. Eso es así, dice la Escritura. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. ¿Lo ven? Totalmente imposible. Así dice la Biblia, y el Espíritu da testimonio de ello. Ahora, aquí también hay otro lugar que nos habla de esto, en la 39, en la 30, miren, dice allí, en la 31, está leyendo de 2 de Timoteo 3:8. Lo vamos a leer desde el comienzo porque él va haciendo unos comentarios allí de esta escritura. Noten en 2 de Timoteo 3:8, fíjense ahora en lo que dice Pablo. Empecemos con el primer versículo y escuchen muy bien. Ustedes que tienen sus Biblias, lean conmigo, y ustedes que no tienen, escuchen atentamente. Y empieza a leer. Esto también sepas que en los postreros días, ahí va a hacer comentarios y leyendo la Escritura, subrayen allí postreros días. Es entonces cuando va a suceder. Vendrán tiempos peligrosos. Allí estamos. Que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Miren a este grupo que tenemos hoy día podrido, hasta el hombre en la calle, hombres, mujeres, hombres jóvenes y hombres jóvenes peinándose el cabello así por la cara como una mujer, perversión, sodomitas. ¿Han leído las elecciones de este mes? Dice que el pueblo americano, a la edad, la cual creo que era entre 20 y 25 años, ya estaban en su condición de edad mediana. Están sin esperanza, están podridos. Así dice la ciencia, que el hombre está a su edad mediana y una mujer, cuando aún está en los principios de los 20, su cuerpo está tan podrido y dado a la inmundicia. Ojo, América, cuántas veces Dios te hubiera juntado, pero ahora ha llegado tu hora. Tú le guías al mundo en la inmundicia. O sea, el líder de la inmundicia. Y sigue leyendo, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto. Él dice, no hay amor puro del uno al otro, hombre a la mujer, mujer al hombre, ni siquiera afecto natural. Inmundicia sexualmente. Desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. En otras palabras dicen, ustedes fanáticos. El otro día alguien preguntó acerca de venir aquí a la iglesia y le dijeron, no vayas para allá, solamente es un ruidazo y alboroto. Aborrecedores de aquellos, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Usted dice, hermano Branham, eso es comunismo. ¿Qué dice el versículo siguiente? Teniendo apariencia de piedad, ¿pero qué? Mas habiendo negado la eficacia de ella, la palabra Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, manifestado una promesa para el día. Igual con Ananías, igual como con Sedechías, igual como con Balaam, y así para atrás, otros profetas falsos. Y a la izquierda escribe, los falsos ungidos niegan a Jesucristo hoy manifestado. Los falsos ungidos niegan a Jesucristo hoy manifestado. Teniendo apariencia de piedad, ungidos, ¿ven? Teniendo apariencia, ungidos, ministros instituidos. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, negando su palabra. ¿Cómo negaron a Jesús en aquel día? ¿A quién negaron cuando negaron a Jesús? La palabra. Eran religiosos, enseñaron de sus Biblias, pero negaron la palabra del día presente. ¿Qué son hoy día? La misma cosa. Ungidos, predicando el evangelio de Pentecostés, pero negando la promesa vindicada de la palabra para el día presente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo ven? Y él escribe el evangelio del día de Pentecostés. Ahora vean ellos enseñando con sus Biblias todas las profecías, pero allí estaban esas profecías siendo cumplidas. Allí estaba la realidad de lo que ellos enseñaban, pero lo negaron, lo rechazaron. Ahora él sigue diciendo aquí en el mensaje que estamos leyendo. Una cosa es decir, yo creo lo que la Biblia dice, y otra cosa es creer lo que la Biblia dice cuando se cumple lo que la Biblia dice que ha de cumplirse. En el mensaje La Señal, aquí nos dice en la página 16 de este mensaje, dice, hablando de San Juan capítulo 5, verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Allí lo tiene todo. Cuando aquella iglesia judía se desvaneció, entonces entraron los gentiles con aquella perversión y ahora él viene para tomar una reliquia de los gentiles, un pueblo para su nombre, la novia. Y escribe reliquia a la izquierda. ¿Ve usted lo que digo? ¿No lo enseñan así las mismas escrituras? Si la señal no estaba desplegada, entonces el pacto no era efectivo. Tiene que ser desplegada, porque si usted dice que cree y no vive conforme a las instrucciones en la palabra,
eso muestra que usted no cree. Aunque usted fuera circuncidado, aunque pertenezca a la iglesia, aunque sea bautizado y haga todas estas cosas, no obstante, eso no es la señal, es el Espíritu Santo. Y escribe, aplicando la señal, el pacto. A la izquierda. Y miren al frente o atrás, dice, si usted dice que cree y no sigue las instrucciones de la palabra, usted no cree. Si usted dice que cree y no sigue las instrucciones de la palabra, usted no cree. En la página 26 de este mismo mensaje, aquí nos habla de obedecer. El mensaje dice, ministro, miembro, hombre bueno, hombre moral, o sea, usted quien fuere, o sea, usted quien fuere, usted sabiendo que Dios le ha librado de los cigarrillos, y ustedes las mujeres saben que les ha librado de esa ropa inmunda y el cabello corto y las otras cosas que hacían, pero luego si usted da la media vuelta y hace afrenta y tuviere por inmunda aquella sangre del testamento, la cual le santificó y le ha traído hasta aquí, así como los espías, si ellos hubieran llegado a la frontera y hubieran mirado a la tierra prometida y luego hubieran dicho, pues sabemos que allí está, pero los obstáculos son demasiados, parecemos langostas. Ellos perecieron en el desierto, fueron creyentes fronterizos. No llegue usted hasta aquí diciendo, yo creo el mensaje. Usted tiene que obedecer al mensaje. Métase en Cristo. Ahí escribe, obedecer el mensaje. Tome el mensaje en el corazón. Obedecer el mensaje. Tome el mensaje en el corazón. Usted dice, hermano Branham, yo creo todo lo que él dice. Eso es magnífico, pero eso solamente es leer el mensaje. Tome el mensaje en su corazón, que usted tiene que tener la señal. Escribe a la derecha, leer el mensaje. Necesita que la misma vida que estaba en Cristo esté en usted. Cuando viere eso, entonces pasaré de vosotros. A medida que vemos las grandes señales del tiempo del fin sobre la tierra hoy, sabemos que son correctas. Ahora fíjense bien, yo he esperado por esto por muchísimo tiempo para darles este mensaje. ¿Ve usted? Usted ha visto las señales del tiempo del fin y yo les he predicado y les he mostrado estas cosas por medio de todo lo que dijo Cristo. Esa es la verdad. Ustedes son testigos de esto. En este tiempo del fin ya no veo nada que falte por cumplirse. Usted dice, ¿y qué de la marca de la bestia? Todo aquel que rechaza al Espíritu Santo ya está marcado por la bestia. Miren cómo recibe la marca de la bestia la persona, rechazando al Espíritu Santo. Todo aquel que rechaza al Espíritu Santo ya está marcado por la bestia. El castigo vendrá más adelante. Y escribe a la izquierda la marca de la bestia. Y dibuja allí una piedra angular y las edades. Ahora miren, en el libro de los sellos nos habla allí en la página 135, nos dice, Dios ha dicho que cuando rechazan la palabra, entonces Él los entrega a sus propios deseos. Hallamos eso en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 11 y en Romanos 1, 28. Allí nos dice que por haber rechazado la verdad, Dios los entregó a una mente depravada y en esa condición creerán una mentira y por la mentira serán condenados. Él arriba escribe, por no creer la verdad, creen la mentira y son condenados. En el margen arriba, por no creer la verdad, creen la mentira y son condenados. Eso es lo que dijo el Espíritu Santo. Y no es así el deseo de la iglesia hoy día.
Trate usted de decirles que tienen que hacer esto o aquello o alguna otra cosa, y ellos le dirán inmediatamente que son metodistas, presbiterianos o alguna cosa semejante, y que no tienen que remar con usted en la misma lancha. Correcto, así lo quieren. Y Dios dice, si así lo desean, pues así se los dejo, y realmente creerán que eso es la verdad, porque también les daré una mente reprobada en cuanto a la verdad, o sea, un espíritu de mentira. Ahora también vea lo que dice la Biblia. Y de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés, así también vendrán estos en los últimos días con mentes reprobadas concernientes a la verdad, los cuales convertirán la gracia de nuestro Dios en disolución y negarán al Señor nuestro Dios. Ahora, usted puede ver dónde está la cosa. No es solamente el sistema católico, sino también el protestante. Es la cosa entera, el mundo organizado. Ese es el jinete del caballo blanco bajo la aparente justicia de una iglesia. ¿Ve usted? Pero es anticristo. Recuerden, este es el primer recorrido de la bestia, el anticristo, en ese caballo blanco. Tiene que aparentar ser semejante a Cristo. Hasta viene sobre un caballo blanco, como también Cristo viene sobre un caballo blanco. Todo es tan semejante que engañaría a los mismos elegidos si fuera posible. Este es el anticristo que comenzó en la primera edad de la iglesia y continúa cabalgando a través de cada edad. Fíjense bien. Ahora él viene al final con todos esos colores mezclados, el blanco, el rojo, el negro, y vean el amarillo, todos esos colores mezclados. Hay un lugar acá, vamos a ir a la 300 o la 270, donde nos habla de ese caballo amarillo, el cual es muerte. 270. Miren, dice, arriba dice, aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro, el caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. Escribe a la derecha, vida, o a la izquierda, arriba a la izquierda, vida y más bajito, muerte. El caballo blanco, vida, y el caballo amarillo, muerte. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto. Y a la derecha escribe el reto. Y en la 271, ahí abajo dice, entonces Él viene con sus santos, con los santos resucitados, vindicando que su palabra es verdad. Satanás sabe, ahí escribe Moisés y Elías, ahí encima, en Él viene con sus santos, él escribe Moisés y Elías. Satanás sabe que el abismo le espera, la muerte viene sobre el caballo amarillo y sobre los credos y denominaciones. Él los guió a una separación eterna de Dios. Cristo guió su iglesia a la gloria en la resurrección. Y dibuja una piedrita angular a la izquierda y la flecha hacia la piedra angular. Veamos bien el versículo 8, ya para terminar. Y le fue dada potestad, ¿a quién? Bien, el anticristo es llamado muerte y el infierno le sigue. Fíjense bien en su plan, que es en 4 partes. El caballo blanco, y encima del caballo blanco escribe rojo, negro, amarillo. El caballo blanco asesina espiritualmente. Siendo anticristo, fue una matanza espiritual. El caballo rojo, ahí los enumera con números romanos, 1, ahora 2, caballo rojo, asesina con la espada por el poder político cuando la iglesia y el Estado fueron unidos. El caballo negro fue cuando él impartió su doctrina y sus fornicaciones y vendió las oraciones, etc. Cuando pesaron 2 libras de trigo por 1 denario. El caballo amarillo, y ahí escribe
4. Separación eterna de Dios. Este es el cuarto punto y allí ve usted el 4 de nuevo. Alabado sea Dios. En este mensaje que leímos hace unos minutos, los ungidos de los últimos días, aquí en la 65, ahí nos dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, la palabra ungida de la hora, así también estos hombres, hombres ungidos, resisten a la verdad. En el mismo día en que el Hijo del Hombre es revelado, Apocalipsis 10 del 1 al 7, léanlo en la casa, el mensaje del séptimo ángel abriendo los sellos, que es el ángel, no es el Hijo del Hombre, pero el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. Ahora lo pueden separar. Allí es donde parece ser tan difícil para ustedes. No es el Hijo del Hombre mismo, pero el séptimo ángel, el séptimo mensajero, está revelando al pueblo el Hijo del Hombre porque ha dejado el forro. No lo pueden organizar. Es el grano mismo de nuevo. Y en este día, Janes y Jambres resistirán, ungidos, creyentes manufacturados e incrédulos. La iglesia formal y los pentecostales estarán opuestos al grano verdadero. Pero déjenlos, su insensatez será hecha manifiesta como fue también con aquellos. ¿Ahora entienden? A la derecha escribe el ángel, al lado donde está diciendo el ángel no es el Hijo del Hombre, y escribe el ángel y también escribe hacia arriba, a la derecha, los falsos, Janes y Jambres, es igual, incrédulos y manufacturados. Los falsos, Janes y Jambres, es igual, incrédulos y manufacturados. Y a la izquierda escribe el Hijo del Hombre revelado en su ángel. Y también ahí abajo en ese párrafo al final escribe los pentecostales estarán en contra de la novia. Los pentecostales estarán en contra de la novia. Ahora sigue diciendo aquí, en el mensaje un poquito más adelante dice, pero fíjense ustedes, cada una de las edades esperaba la venida del Mesías en su tiempo. La primera edad esperaba la venida del Mesías en su tiempo. Pero Pablo, siendo profeta, les dijo a ellos, miren, la venida del Mesías no acontecerá por ahora. Ustedes no son esa virgen bienaventurada que ha de parir, que ha de dar a luz la venida del Mesías, la segunda venida del Señor. Así que yo les he desposado a ustedes como una virgen pura a Cristo, pero ustedes no van a dar a luz la segunda venida del Mesías. O sea que iba a haber una iglesia que daría a luz la venida del Mesías. Esa escritura que él está leyendo allí es la de 2 de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2 dice, verso 1, ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ahí a la izquierda escribe, os he desposado virgen pura a Cristo. Ahí a la izquierda. Ahora siguen diciendo, pero ustedes no van a dar a luz en la segunda venida del Mesías porque tiene que suceder esto y tiene que suceder esto otro y esto otro. Por lo tanto, eso será para el final del tiempo. Así fue que el apóstol Pablo los vio. Siendo profeta, él vio todas las cosas hasta el final. El mismo apóstol Juan también vio todas las cosas hasta el final. Y también Ireneo vio el final también. Y él dijo que después de la edad gentil hubiera terminado,
entonces vendría Jesucristo en su segunda venida y los santos le coronarían Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de las Edades sin editar, en la página 509, aquí sería la página 22 del folleto, página 509 del libro de las Edades sin editar. Acá la 22, miren, dice: vea, Juan dejó la tierra ahora. Vea, Juan dejó la tierra ahora. Cristo había dejado la tierra en la forma del Espíritu Santo y había vuelto dentro del cuerpo otra vez. Encima del cuerpo escribe humano. Hoy el cuerpo se sienta allí como un memorial, como un sacrificio. Nosotros entramos en eso directamente por este capítulo aquí. Pero el Espíritu de Cristo volvió para vivir en la iglesia, para vivir en nosotros. Digo, una piedra angular a la izquierda y las edades. Ahora, inmediatamente después que Él mostró el fin de la edad de su obra aquí, Él subió al cielo. Él dijo: te mostraré lo que ha de ser después de esto, después de las edades de la iglesia. Él dijo: Juan, yo no te puedo hablar más abajo porque he dejado eso allá. Yo he subido más alto. Sube aquí conmigo. A la derecha en el libro dibuja una piedra angular y las edades y una flecha hacia la piedra angular. Sube aquí conmigo. Amén. Yo te mostraré y te mostraré lo que ha de suceder de aquí en adelante. Y escribe a la izquierda rapto y escribe sube acá. Oh, vaya. Oh, lo levantó en la visión, lo levantó en gloria. Su experiencia debe haber sido algo como esa de Pablo. Segunda de Corintios 12, 2 y 4. Si la están anotando, Segunda de Corintios 2 al 4, Pablo fue levantado un día en una visión también. ¿Sabían ustedes eso? Y él vio cosas que no le fue permitido ni siquiera hablarlas. 14 años nunca las mencionó. ¿Ve? Pero mire la diferencia entre ellos. Ahora, lo mismo que le fue dicho al séptimo ángel mensajero, que no dijera nada de la tercera etapa. Eso Pablo lo vio y tampoco lo dijo. Lo que Pablo vio, le fue prohibido hablarlo o decirlo en público. Oh, vaya, no creo que lo hiciera. Yo tomé un día para un corto paseíto y nunca he podido salir de esto y jamás podré. Vea, él vio cosas de las cuales no pudo hablar. Pienso que él no tenía palabras. No obstante, él fue levantado al tercer cielo. Vea, levantado al tercer cielo. Qué diferente. Cuando Juan fue levantado, cuando vio a Jesús, él estaba, 3 puntos, ahora a la derecha, en ese párrafo anterior hacia arriba escribe: el tercer cielo es igual, el reino. La tercera dispensación. El tercer cielo es igual, el reino. La tercera dispensación. Él fue subido a este tiempo final. Miren, los que en este tiempo final están viviendo en este tiempo son más que bienaventurados, porque estamos viendo lo que Pablo vio y le fue prohibido hablar. Y no tan solo estamos viendo, sino que somos los actores de eso que Pablo vio. Dijo: escribe en un libro lo que has visto y devuélvelo, envíalo a las iglesias. A Pablo le fue prohibido hablar y a Juan aún se le pidió ponerlo en un libro para que llegara a todas las edades. Ahora, oh vaya, esto es revelado ahora para ser revelado en los últimos días. No fue revelado en su día, es revelado ahora mientras proseguimos. Ahora a Juan, cuando Juan estaba escribiendo todo lo que él estaba viendo, pero
cuando se habló del séptimo sello y de la venida del Señor, a él le fue prohibido escribir. Él estaba comisionado para escribir todo lo que viera, pero esto no. Página 117 del libro de los sellos dice: ahora bien, ahora piense bien. Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, ahora cuando se va a mostrar y se muestran lo que los truenos hablaron, él venía escribiendo, se supone que escribiera eso también. Ahí le fue dicho: no escribas eso. Y los truenos lo que contienen es la venida del Señor. Pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron: no lo escribas. Y arriba escribe los 7 truenos y la fe de rapto. Ahora Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho: no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos. A la derecha escribe los 7 truenos. Pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto, y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. Los truenos contienen esa fe de rapto. Y escribe a la derecha: fe de rapto. Hemos estudiado todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto los misterios de Dios y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar, y eso es la fe de rapto. Hay algo allí, pero me imagino que cuando esos misterios empiezan a manifestarse, o sea, cumplirse, hacerse una realidad, Dios dijo: detengamos esto. Yo revelaré esto en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. Sería de tropiezo. Yo revelaré en aquel día. Yo revelaré esto en aquel día. No escribas esto porque tropezarán con ello. Déjalo pasar. Pero yo lo revelaré en aquel día, cuando tengan necesidad de saberlo. Y dibuja una piedrita angular a la izquierda y escribe a la derecha: necesidad de saberlo. Este es el tiempo en donde hay esa necesidad de cómo sigue el mundo. Miren, ya vemos cómo la tierra está en convulsión y hay guerra, rumores de guerra, hay terremotos, maremotos y diferentes cosas que, si no fueran acordados estos días, ninguno quedaría salvo. Pero por causa de los escogidos, Dios acortará el tiempo para que los juicios divinos no caigan sobre la iglesia novia, porque ella no pasará por la tribulación. Ahora no tronaron en vano. Recuerden la gotita de tinta, todo tiene un propósito y una causa. Noten que el Creador pronunció estas cosas y Juan oyó esta voz y fue a ver. Pero ahora el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la iglesia, lo que él quiere que la iglesia sepa. Por ejemplo, le diría: no digas completamente lo que esto es. No vayas a decir: esto es así, esto es lo que está bajo el séptimo sello. No vayas a escribir ahí lo que significa. Escribe a la derecha: séptimo sello. No lo digas así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. Esto más bien es un secreto. Por eso es que hubo un silencio en el cielo, como por media hora, cuando fue abierto ese séptimo sello en el capítulo 8 de Apocalipsis. Él simplemente quiere, como por ejemplo su venida. Él dijo: ahora nadie sabrá cuándo vengo, simplemente vendré. Eso es todo. No es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. ¿Ve usted? Ahora, aquí donde nos detuvimos, la página 23 del folleto, allá la 509, 510, sigue diciendo: oh, y noten, Juan siendo levantado inmediatamente después de la edad de la iglesia, era un tipo de la iglesia raptada. Inmediatamente después que termina la edad de la iglesia, esta edad de la iglesia de la Odisea, entonces viene el rapto. La iglesia va, como Juan, a la presencia de Dios, y escribe en Moisés y Elías.
¿Cómo es que iría la iglesia novia a la presencia de Dios? Con los ministerios de Moisés y Elías. Oh, esto envuelve mi alma alrededor, levantados en el rapto de la iglesia. Y dijo, eso, 3 puntos, este lugar, el libro de Revelación está escrito, vea, al final de la edad de la iglesia. Y él escribe, allá a la izquierda, Juan, tipo de la iglesia siendo raptada. Y dibujo una piedra angular ahí y las edades. Juan, tipo de la iglesia siendo raptada. En el libro de los sellos también nos habla de esta parte de cuando Pablo subió al tercer cielo en la 323. Él viene hablando allí y relatando cuando él fue a la 6ª dimensión en una de las ocasiones, y en la 323 él aquí dice, el penúltimo párrafo, a mitad de ese penúltimo párrafo dice, estoy agradecido. Ahora, esto pudo haber sido una visión, yo no sé, yo no quiero decir que fui traspuesto. Si yo fui llevado al primer cielo y vi todo eso, entonces, ¿qué de Pablo cuando fue llevado hasta el tercer cielo? Él dijo que ni podía hablar acerca de lo que vio. Ahora yo no sé, ni puedo afirmar que fue un caso como el de Pablo. Ahora miren, él a la izquierda escribe hacia arriba en 2 oraciones. Primer cielo es igual 6ª dimensión. Tercer cielo es igual 7ª dimensión. Primer cielo es igual 6ª dimensión. Tercer cielo es igual 7ª dimensión. Él, cuando fue en visión a esa dimensión, vean ahí, sabemos que es el primer cielo, la 6ª dimensión. Y él dice, ¿cómo habrá sido Pablo que subió al tercer cielo? Y escribe 7ª dimensión. Esa es la dimensión, la 7ª dimensión, la cual se está cumpliendo en este tiempo final. O sea, todo lo que está en la 7ª dimensión viene ahora a hacerse una realidad. Allá están los arcángeles Gabriel y Miguel, y aquí en la tierra lo vemos tipificado en el templo de Salomón, en esos 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, que no estaban, porque todavía la parte del lugar santísimo no se había cumplido. Vean en las edades, y luego en la edad de piedra angular, ahí es que aparecen eso que puso allí Salomón, que estaban en el lugar santísimo. Tipifigura eso de los ministerios de Moisés y Elías siendo manifestados en la edad de piedra angular y dispensación del reino. Ahora sigue diciendo aquí en este mensaje, y el último profeta del Nuevo Testamento, el precursor de la segunda venida del Señor, él dijo que cuando el Espíritu Santo se encarnase, entonces los escogidos de ese tiempo le honorarían Rey de Reyes y Señor de Señores. Página 134 del libro de los sellos. Y el precursor de la segunda venida del Señor, el precursor del Mesías, él dijo que cuando el Señor apareciese sobre la tierra, porque toda la humanidad está esperando ¿qué? Está esperando ver aparecer al Señor sobre la tierra, porque estaba esperando la segunda venida del Señor. Y el precursor de la venida del Señor, él dijo, ¿sabe cómo? Él dijo en la página 256 de los sellos, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. La palabra de Dios encarnada en un hombre. Todas las promesas mesiánicas, todas las promesas de la segunda venida del Señor estarán encarnadas en un hombre, serán hechas reales en un hombre. Y cuando podamos ver a ese hombre, si miramos lo que Dios estará cumpliendo en ese hombre, entonces podremos no ver un hombre, sino ver la segunda venida del Señor en carne humana, como Él ha prometido.
Ahora miren, eso fue lo que él vio en el cumplimiento de la visión de la carpa, en el mensaje de los ungidos de los últimos días. Atrás está el mensaje de la visión del ángel y aquí está el relato de la visión de la carpa, y allí en la parte donde el ángel le está diciendo que se encontrará allí con él, dice: yo oí el sonido silbante, el sonido conocido producido por la luz que acompaña mi ministerio, y vi que se fue de mí al cuartito. El ángel del Señor todavía estaba junto a mí allí en el aire. Él me dijo: te encontraré allí. Vi que su mano señalaba al cuartito. Él siguió. Esta es la tercera etapa. Ahora él estaba señalando a ese lugar. Dije: yo no entiendo esto. Él respondió: allí adentro te encontraré. Y él escribe: es el ministerio del Señor en su segunda venida. Ahora vean cómo el Señor en su segunda venida estaría en medio de su iglesia cumpliendo la promesa que él había dicho que vendría por su novia, y estaría en medio de la iglesia en esa obra de reclamo. Ahora miren, él aquí dice: entonces podremos no ver un hombre, sino ver la segunda venida del Señor en carne humana, como él ha prometido. O sea, es el ministerio de Jesús, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Sigue diciendo el Mesías. Dice: entonces no tropezaremos en el hombre en el cual Dios cumpla su segunda venida. No tropezaremos como tropezó el pueblo de Israel, en el hombre en quien Dios cumplió su primera venida. ¿En qué Dios cumplió qué? La venida del Mesías. Ahora él dice que no tropezarían los escogidos con ese velo de carne. Él dijo en los sellos: esto no debería ser tropiezo, o sea, el cumplimiento de su venida no debería ser tropiezo para nosotros. Eso está en el libro de los sellos, en la parte de acá, página 475, arriba dice, a mitad de ese párrafo que está en ese lado de arriba de la 475, dice: reino de Dios está en camino, y la cosa está cambiando más del negativo al positivo, así como ha sido. Ahora, eso no debiera ser tropiezo para ninguno. Ahora vean que eso no debiera ser tropiezo para ningún escogido. Ahora miren, nos dice acá en este mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado, en la página 38, dice: y Él fue esa palabra. Y cuando esa palabra tiene la preeminencia en un hombre, la misma cosa sucede de nuevo, porque es la palabra. Amén. Ahora, ¿cómo va usted a tropezar con esto de aquí en adelante, siendo que está tan claro? Bien, por eso están tan ciegos, igual como fue cuando Cristo estuvo en la tierra. Allá tropezaron igual. Tropezaron con la piedra de tropiezo, la piedra de escándalo, roca que hace caer. Dice: y tropiezan, siendo aún desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Allá tropezaron igual, diciendo que él era Belcebú. Vieron que él podía hacer todas estas cosas, y sin embargo decían que él era nacido ilegítimamente y que era un tipo raro. Decían: es que algún demonio lo ha poseído. Él es samaritano y tiene demonios, por eso hace estas cosas. Jesús les dijo: yo los perdono por haber dicho que las obras de Dios son obras de un espíritu malo.
Pero un día vendrá el Espíritu Santo y una sola palabra hablada en contra de ese Espíritu nunca será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Eso no será perdonado en aquel día. ¿En qué día? En este día. Y él escribe a la derecha la blasfemia. Entonces vemos que eso está claramente registrado en las Escrituras. Y cuando todos lleguen a comparecer en aquel gran día, y escribe octavo día, no importará cuán grande o intelectual sea su denominación, o cuán sabios sean, eso será condenado. Así tiene que ser, porque han blasfemado contra el Espíritu Santo, llamándolo toda clase de nombres que no convienen. Y la Iglesia de Dios siempre ha tenido que soportar tales cosas desde el principio. Al frente le escribe: ¿por qué van a tropezar hoy? Van a tropezar por el velo de carne. En el mensaje Shalom también nos habla, miren en la página 21, dice: oscuridad, la ceguedad de Israel fue para el alumbramiento de los gentiles. Ahora la ceguedad de los gentiles es para el alumbramiento de Israel. Es igual como el día y la noche. Un lado tiene oscuridad, el otro lado tiene luz. Y luego la luz pasa al otro lado. Escribe a la derecha: la ceguedad de Israel, la ceguedad de los gentiles. Así que la luna pasando de la manera que lo hizo, y la reflexión de la oscuridad del mundo ocultando su luz, es una reflexión para nosotros que la edad de la iglesia gentil es concluida. La iglesia se está preparando, se han estado preparando por un tiempo. Es hora para el rapto, porque la oscuridad se está desvaneciendo sobre los gentiles y el amanecer pronto comenzará sobre los judíos. Y ella escribe, dibuja una piedra angular y las edades, y escribe extendiendo, y dibuja una piedra angular y las edades allá a la derecha. El amanecer pronto comenzará sobre los judíos. El sol ha viajado del este a oeste y estamos en la costa oeste. La luz puede hacer solamente una cosa: regresar al este, en el otro lado. Ahora Israel pronto recibirá a ese que ellos están esperando y dirá: pero si este es al cual nosotros estábamos esperando. Pero él dice: pero él no viene por ellos, viene por su iglesia. Ahora recuerden que la venida del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es ese séptimo sello, lo cual es para la iglesia su venida, es los ministerios de Moisés y Elías, esos ángeles, la séptima trompeta para Israel. Ahora ellos van a agarrarse de lo verdadero. Dice que cuando ellos puedan agarrarse de la cosa verdadera, vamos a ver cómo él lo dice allí, libro de los sellos, y también las 70 semanas de Daniel. Página 359, pero Jacob dijo, 359, pero Jacob dijo: no te voy a dejar ir. Si no me bendices, no puedes partir. Yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144,000, los ganadores de dinero que han sido tan deshonestos con las finanzas. Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera, porque ellos entrarán en ese pacto con Roma, y ese es el error más grande que Israel hará. Pero dice en el libro de las 70 semanas de Daniel que ahí estarán Moisés y Elías para mostrarles su error y sacarlos de ahí. Pero cuando ellos por fin ven la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de ellos, allí estarán Moisés y Elías. ¿Ves? Algo real,
algo tangible. Es el Espíritu Santo regresando en ese velo de carne a Israel. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Esos ministerios estarán luchando también para que esa labor sea una realidad. Ahora, en estos días, tiene Estados Unidos esa guerra ahí con Irán todavía. Y lo último que escuché, que parece que van hasta ahí dejarlo, cuando deben exterminar por completo, de raíz, el problema. Si siguen tirando 2 bombitas y se retiran, van ellos más adelante a hacer lo mismo. Ven, son procesos aparentemente de paz temporal, pero sigue el mal allí. Ese reino de Persia, ese reino de Irán, tiene que ser quitado completamente para que solamente quede el reino de Roma, o sea, el reino de los pies de hierro y barro cocido. No puede haber un reino también corriendo paralelo a ese reino último de las piernas de hierro y barro cocido. Solamente tiene que quedar ese. Por lo tanto, esos residuos que están quedando de ese imperio de Persia, Irán, tiene que ser quitado. Y eso es una señal muy grande cuando eso suceda. Ahora esperemos que tienen una reunión en estos días en Washington o en Nueva York. Va a estar allá el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, va a estar allá y van a hablar sobre todo eso también. Ahora van a haber elecciones en octubre. Tienen que apurarse, porque si le cae allí un primer ministro que no esté en favor y esa línea de pensamiento del mundo religioso, y cae otro y gana las elecciones en octubre, se le van a poner las cosas difíciles a Israel. O sea, más bien debe de aprovechar este término que queda, por si acaso pasa una sorpresa ahí en octubre. Ahora, recuerden que todo es y todo se cumplirá conforme a las profecías. Ahora él sigue diciendo aquí, el Mesías o el ungido. El Mesías quiere decir el ungido. El Mesías o el Cristo quiere decir el ungido. Y aquel era el ungido, en donde el Espíritu de Dios estaba y estaba cumpliendo las promesas de la venida del Mesías, la primera venida para redimir a su pueblo. Y en su segunda venida, Él viene a buscar a los que Él ha redimido. Y podremos ver a través del velo de carne, en donde Él cumpla su segunda venida, podremos ver todas las promesas de la segunda venida, las podremos ver veladas en carne humana, las podremos ver ahí colocadas en ese instrumento de carne, porque es la realización, el cumplimiento de esas promesas. En el mensaje el poderoso Dios develado entre vosotros, Él nos dice allí en la página 7, y Dios lo que hace es cambiarse o transformarse para darse a conocer a una generación en particular. Y eso es lo que vamos a encontrar esta noche. ¿En qué forma está Dios supuesto a darse a conocer a su pueblo en este tiempo? Él cambia su máscara, cambia el acto, pero Él no cambia su disposición, Él no cambia su naturaleza, Él tan solo cambia su máscara. Él tan solo cambia su máscara de vez en cuando. Él lo hace así para revelarse a su pueblo más claramente, de forma tal que ellos puedan saber quién es Él y lo que Él es. Y Él escribe a la derecha,
el instrumento, el velo de carne. El instrumento, la carne, el velo. El instrumento, la carne, el velo. Y dibuja una piedra angular y las edades. Ahora, si Él cumple lo que Él prometió, entonces somos justificados. Miren lo que dice en este mensaje: haciendo un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios o fuera de su voluntad. Este fue el que fue predicado el 18 de julio del 65. Miren, dice: pero nuevamente hay algo grande acerca de Dios, y es de que Él no nos deja a nosotros sin que sepamos cuál es la verdad y cómo hacerlo. Ahí digo una estrella de David a la derecha. Él no sería justo si nos castigara por hacer algo que nosotros no sabríamos cómo debería de ser hecho, y luego permitirnos tropezar con algo. O sea, sería injusto que Él no nos diga cómo debemos conducirnos, o que Él no nos diga cómo es que Él viene en su venida y entonces tropecemos y entonces Él nos condenaría. No sería justo. Él no es esa clase de Dios. Él es un Dios que habla una palabra y Él espera que sus hijos la crean, y por lo tanto Él sabe lo que es mejor y cuándo hacerlo y de cómo hacerlo. Nosotros tenemos ideas sobre el asunto, mas Él sabe. Luego, entonces, si Él estableciera un sistema de lo que Él se proponía hacer y no nos dijese qué era lo que iba a suceder y de cómo era que iba a acontecer, entonces cuando tropecemos estaríamos justificados en nuestro tropiezo o en nuestro esfuerzo por hacer algo. Cada cual estaría justificado, pero hay una sola forma, y eso es su palabra. Ahora miren lo que Él escribe aquí. Si no dice lo que va a hacer y cómo, y tropezamos cuando Él, entre paréntesis, Dios, hace algo, estaríamos justificados. Si no dice lo que va a hacer y cómo, y tropezamos cuando Él, Dios, hace algo, estaríamos justificados. O sea, si en el cumplimiento de lo que Él dijo, que en una gran carpa catedral se estaría llevando a cabo y dando a conocer el misterio del séptimo sello, y la persona tropieza, pues no es justificado. Pero si Él no cumpliese eso que Él dijo que sería en el fin del tiempo, y tropezamos, entonces somos justificados. Pero hay un pueblo que está creyendo y está viendo lo que Él prometió. Por consiguiente, ese pueblo está justificado ante Dios, porque cree lo que fue prometido que sería en el fin del tiempo. O sea, Él lo habló, lo profetizó, lo advirtió, y el pueblo lo creyó, que esos son los escogidos de Dios. Por consiguiente, todos aquellos que están creyendo esa profecía siendo cumplida, siendo materializada, están justificados ante el Padre Celestial. Entonces están delante de Dios justificados, santificados, glorificados. Ahora Él sigue diciendo aquí, encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, que dice que un ángel fuerte descendió del cielo envuelto en una nube, y su rostro era como el sol. Y nos es dicho que sus pies eran como columnas de fuego. Y nos es dicho que colocó un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Y dice que clamó como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. En el libro de los sellos se describe allí, la página 315, nos habla de estos pies. Dice, página 315, fíjense bien en el ministerio de Moisés. Él fue el que trajo la ley solamente a los judíos, pero Elías fue profeta a todas las naciones. Pero la razón por que Moisés viene con Elías es porque los judíos dirán, espérese, nosotros todavía guardamos la ley, entonces allí estará Moisés.
Entonces allí estará Moisés mismo juntamente con Elías. ¿Ve usted? Moisés únicamente fue enviado a los judíos, pero el profeta Elías fue para todas las naciones. En cambio, Moisés vino como profeta solamente a los judíos, y por cierto, el que trajo la ley. La ley fue su mensaje. Pero, ¿cuál fue el mensaje de Elías? Predicaba en contra de las mujeres que se cortaban el cabello, las denominaciones, etc. Él censuró todas esas cosas como la pintura para la cara. Les dijo que serían carne para los perros. Él les predicó muy duro. Miren, desde allá viene ese ministerio de Elías condenando a Jezabel. Ahora le escribe aquí a la derecha: Moisés a todas las naciones, el pie derecho. Elías, el pie izquierdo, o viceversa. Moisés trajo el juicio a Egipto, reino gentil, tipo del reino de la bestia. Ahí a la derecha, así entrecortado las oraciones, las palabras. Moisés a todas las naciones, el pie derecho. Elías el pie izquierdo, o viceversa. Moisés trajo el juicio a Egipto, reino gentil, tipo del reino de la bestia. Hay unos escritos, miren, en donde él nos escribió aquí, en esta escritura, de Apocalipsis 10, le colocaron esa escritura y él escribe allí donde dice: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahí en derecho encima escribe: pueblos, naciones, reyes y lenguas. Y en izquierdo encima escribe América, en esa escritura de Apocalipsis 10. Y también en Efesios 6:13, ahí luego de ese verso que dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A la izquierda escribe el Evangelio de la paz y escribe: el ángel del pacto, el Espíritu Santo, con el pie derecho en el mar y el izquierdo en tierra. Apocalipsis 10, 1 al 7. El pie derecho con el Evangelio de la gracia. Y encima escribe: en las aguas de pueblo, nación. Y el izquierdo con el Evangelio del reino en América. Vuelvo a leerlo todo. El ángel del pacto, el Espíritu Santo, con el pie derecho en el mar y el izquierdo en tierra. Apocalipsis 10, del 1 al 7. El pie derecho con el Evangelio de la gracia. Y encima escribe: en las aguas de pueblo, nación. Y el izquierdo con el Evangelio del reino en América, porque es en la América Latina y el Caribe que el Evangelio del reino estaría siendo proclamado. Ese ángel de Apocalipsis capítulo 14, que es el ángel con el Evangelio eterno, que sube de donde nace el sol. Miren, aquí hay otro lugar donde él escribió en una libreta: su rostro como el sol. Es igual. Los ojos como llamas de fuego. Es igual. Los dos ministerios de profeta. Los dos olivos, Moisés y Elías. Su pie derecho es igual Moisés. Y su pie izquierdo es igual Elías. Los pies de bronce habla del juicio divino, para lo cual Dios enviará
el ministerio de Moisés y Elías, pues los profetas son el juicio divino. Vuelvo a leerlo. Su rostro como el sol es igual. Los ojos como llama de fuego es igual. Los dos ministerios de profeta, los dos olivos, Moisés y Elías. Su pie derecho es igual Moisés y su pie izquierdo es igual Elías. Los pies de bronce habla del juicio divino, para lo cual Dios enviará el ministerio de Moisés y Elías, pues los profetas son el juicio divino. Ahora él sigue diciendo aquí, encontramos que esa es la segunda venida del Señor. Esa es la venida del ángel del pacto, y cuando el Señor cumple su segunda venida, entonces estará encarnado en un hombre. Será la palabra encarnada en un hombre, y todos los escogidos, todos los entendidos entenderán, y podrán verlo a él rugiendo como un león, como el león de la tribu de Judá. Ahora podrán verlo. Él dice que el séptimo sello vendrá frente a usted. Dice en el libro de citas, en la página 97, miren, dice, y todos ustedes están conscientes y saben que hay algo misterioso sucediendo, y está sucediendo y yo sé lo que es ahora. Yo no estoy diciendo eso, es solo la gracia de Dios la que me deja saber lo que es. Es algo que es tremendo y está ido ahora mismo, y no hay forma en el mundo para que ustedes lo vean. Pero válgame, con esta Biblia en mi mano, sé lo que es. Les ha sido dicho antes, así que solo no traten de poner ninguna interpretación, sino solo créanme como su hermano. ¿Ven? Estamos viviendo en una hora grande. ¿Ven? Cada vez que trata de hacerlo, usted ha hecho eso. ¿Ven? Así que solo no trate de hacer ninguna interpretaciones, y especialmente esta noche, cuando ese sello venga frente a usted y escribe la segunda venida del Señor. Es igual, séptimo sello. ¿Ven? Solo no trate de interpretarlo. Si puede entenderlo, esta es esa tercera etapa. Y abajo escribe el séptimo sello es la tercera etapa. Y arriba escribe, no hay forma de verlo, el séptimo sello, pero vendrá frente a usted, vendrá frente a los escogidos de Dios, como la venida del Hijo del Hombre. Y esa posibilidad de agarrarse de algo real, el pueblo hebreo, es Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Sigue diciendo, y podrán escuchar esos truenos que a Juan no le fue permitido escribir, pero que los escuchó, y escuchó lo que dijeron los truenos. Ahora él dice que podrán escuchar lo que esos truenos a Juan le fue prohibido escribir. Por consiguiente, estaría él en su venida dando a conocer ese misterio del séptimo sello, o sea, los 7 truenos emitiendo sus voces en una gran carpa catedral, de lo cual en tantos lugares él antes de irse nos dijo que en una gran carpa catedral allí estarían siendo emitidos los truenos, y eso es lo que Dios está cumpliendo. Por lo tanto, los escogidos del tiempo final escucharán, y si escucharán es que tiene que haber un predicador. Escucharán y entenderán lo que los truenos hablan en la segunda venida del Señor, porque esos truenos son la voz del Señor, el mensaje del Señor en su segunda venida. Por lo tanto, cuando los escogidos del tiempo final estén viendo la segunda venida del Señor y escuchando el mensaje que estará predicando el Señor en su segunda venida a través de carne humana, estaremos entonces escuchando ¿qué? Los 7 truenos del libro del Apocalipsis. Estaremos viendo lo que Juan no pudo escribir. Estaremos viendo lo que Pablo vio en el tercer cielo, o sea, en la séptima dimensión. La venida del Señor hecha una realidad, o sea,
cumplida en este tiempo final. O sea que Dios ha estado cumpliendo lo que Él prometió. Y Él dijo que en esa gran carpa catedral estaría dando a conocer ese misterio. Miren, en el 2012, aquí en Calle, Puerto Rico, nos lo dijo a nosotros mismos. Dice, y estarán disfrutando las bendiciones. Vamos a empezar un poquito antes. Por ejemplo, la visión de la carpa catedral es una palabra prometida, una palabra profética que tiene que ser cumplida y en medio del cristianismo en el tiempo final. Y cuando estemos viendo esa promesa siendo cumplida, estaremos viendo la palabra prometida con relación a esa promesa siendo vindicada, siendo hecha una realidad, y los creyentes disfrutando todas esas bendiciones, tanto de estar viendo lo que fue profetizado por el Espíritu Santo por medio del reverendo William Branham, y estarán disfrutando de las bendiciones que Dios esté dando en el cumplimiento de esa promesa, porque hay grandes bendiciones que Dios tiene para darle a su iglesia. Por ejemplo, la fe para ser transformados y raptados será obtenida en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral. Miren dónde es que sería dada esa fe de rapto. Por ejemplo, la fe para ser transformados y raptados será obtenida en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral, donde los 7 truenos de Apocalipsis 10 estarán hablándole a su iglesia. ¿Quién y dónde estaría esos 7 truenos dando a conocer el misterio de su venida? ¿Pues quién? En ese último instrumento. ¿Dónde? En la gran carpa catedral. Más claro, no canta un gallo. Donde los 7 truenos de Apocalipsis 10 estarán hablándole a su iglesia y le estarán revelando el 7º sello, o sea, el misterio de la segunda venida del Señor. Porque lo que contienen los truenos es el misterio de su venida, es el revelarse al pueblo, como aquella mujer, cuando él la vio allí, aquella mujer samaritana, y él se reveló, y él le dijo, porque ella le dijo, estamos esperando el Mesías, y él le dijo, yo soy que habla contigo. ¿Ves? Se reveló. Allí fue revelado ese misterio a esa mujer. Y a la María espiritual, a la novia de Dios, le ha sido revelado en este tiempo final ese misterio. La venida del Señor hecha una realidad. Y es esa autoridad de Dios en este tiempo final trayendo esa fe de rapto. Es la autoridad y el poder de Dios dando a conocer ese misterio del 7º sello. Podemos cantar ese canto que nos habla de los truenos en el tema Bendito sea Señor. La joven Elinay Mariel puede pasar, y el director José Guillermo, para que nos acompañen en este canto. Nos ponemos en pie y así entonamos esta alabanza, dándole gracias a Dios por toda la palabra que Él nos ha dado. Y como cuando Él dijo, cuando cantaron el himno, salieron, algo así, hay un lugar donde dice, y cuando hubieron cantado el himno, o sea, siempre hay un canto de agradecimiento a Dios por las bendiciones, por la palabra que Él nos da. Comenzamos orando y glorificando a nuestro Padre Celestial, porque Él recibe de parte de nosotros nuestra alabanza, nuestro loor. O sea, nosotros le damos esos frutos de alabanzas a Él y le cantamos. No venimos ahí como estatuas, parados, sin decir nada. Usted viene a la iglesia a orar a Dios, a cantarle, a alabarle y darle gracias porque está vivo, porque lo ha cuidado de toda la semana, que ha tenido tantas situaciones,
que Dios lo ha librado de tantos problemas y viene a la iglesia y está como una estatua. Usted viene aquí como todos los días, todas las mañanas uno le agradece a Dios y le ora a Dios y canta también y le agradece a Dios por la vida, por la salud, y llega al culto con los hermanos y tiene ese compañerismo y ora a Dios en la parte de la oración y luego le da cánticos, alabanzas a nuestro Padre Celestial en agradecimiento, y luego Él nos da de su palabra y luego al final le cantamos, le glorificamos, le damos las gracias por su palabra y luego nos despedimos del lugar, pero no de la presencia de Él, porque Él siempre está con nosotros. Nos vamos en oración. Bendito sea, Señor, por tu visitación. Del Verbo hecho carne, en esta enseñanza que prometiste darme, echando todo a un lado y con toda humildad recibo las promesas que prometiste dar. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. En el mensaje Escogiendo una novia nos dice: no permitan jamás que el diablo les enfríe y les aleje de esto. Permanezcan con esto hasta que cada uno de ustedes esté lleno del Espíritu de Dios, de tal forma que les haga venir a la palabra, que les haga a ustedes, mujeres, enderezarse, que les haga a ustedes, hombres, enderezarse. Si usted dice que tiene el Espíritu de Dios y usted no se ajusta a la palabra, es otro espíritu en usted. El Espíritu de Dios está en su palabra, el Mesías, la palabra ungida. La novia tendrá que ser pequeños Mesías, la palabra ungida. La novia, los escogidos, ustedes y yo, vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto y seremos la palabra ungida plenamente en nosotros. Pequeños Mesías, pequeños ungidos, sigan adelante, perseverando, para pronto obtener esa gran glorificación de nuestros cuerpos, o sea, ser transformados.
Es la tercera etapa por la palabra hablada de boca del ungido que hablándonos está, así como escogidos comiéndonos el libro, seremos transformados para poder reinar. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Ayúdame y guíame, que pueda colocar tu palabra bien. Ayúdame y líbrame, que pueda colocar tu palabra bien. Moldéame, santifícame, que pueda colocar tu palabra bien. Moldéame, santifícame, que pueda colocar tu palabra bien. Que pueda colocar tu palabra bien. Ayúdanos siempre a colocar la palabra, esa espada de dos filos, bien. La venida del Señor hecha una realidad. Dejamos al reverendo William Pérez Matos para concluir esta actividad con una oración y así ser despedidos, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. La venida del Señor hecha una realidad. Continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios y meditando en la realización de lo que Dios prometió y ahora lo estamos viendo hecha una realidad. Con nosotros el reverendo William Pérez Matos para despedirnos en oración.